Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que estén bien, que se la pasen muy bien esta semana, que estamos analizando un nuevo texto. Terminamos de ver Bondi- eh, Bonfil y les di, bueno, hicimos una pequeña introducción sobre esta parte eh, de lo que es ¿cómo se llama? El artículo periodístico, ¿no? Entonces, denme un segundo. Sí, entonces les comentaba que es una forma, ¿no? De alguna manera, o por decirlo de alguna manera, pues de guiarlos, de irlos orientando en cuanto a lo que sigue, ¿no? Eh, denme un segundo otra vez. Que de pronto tiene uno aquí como dos, tres mensajitos urgentes, ya saben. Bueno, les decía que les había enviado una enviado, ¿eh? Les grabé una guía para hacer su artículo periodístico. Les comento tres cosas. Urge que suban su artículo para que lo pueda revisar el domingo a más tardar. Urge, de verdad, urge así, urgente, para que lo pueda revisar y lo puedan ya publicar en su periódico. Espero no hacerles más menos algunas retroalimentación, algunas correcciones muy breves, muy pequeñas, espero, dependiendo de ustedes, ¿no? Les puse ahí cómo pueden ayudarse con ChatGPT para la revisión gramatical, para la edición del texto, incluso para algún tipo de cambio importante en su estructura, que ustedes sientan que lo que están escribiendo no da el sentido, ¿no? A lo mejor que están imaginando. Y pues en esto pueden apoyarse con ChatGPT, ¿de acuerdo? Es importante que lo hagan. Es muy importante porque de alguna manera esto va a significar que su texto esté con mucho más soltura y sobre todo que en la cuestión ortográfica o gramatical, o sea, en la cuestión como de corrección de estilo gramatical y esta parte como de la coherencia de las líneas, ¿no? O sea, de lo que uno quiere decir con las ideas, pues te ayuda en ese sentido, te ayuda mucho ChatGPT. Úsenlo, no lo echen en saco roto, de verdad que uno de pronto trata como de innovar y jalar al estudiantado a este punto, ¿no? Y la verdad es que ChatGPT es una buena herramienta, es muy buena herramienta, siempre y cuando pues, la usemos con la ética que corresponde, ¿no? Entonces, sí, por favor, insisto, háganlo, traten de usar el ChatGPT en este sentido y revísenlo, ¿no? Revisen lo que les pone. Igual y en algún punto no les gusta algo, digan otra vez a ChatGPT, oye, te equivocaste en esto, corrígelo de esta manera, ¿no? Y bueno, y ya les comenté, o sea, es un texto sencillo, no estoy pidiendo 8 páginas, es solo una cuartilla, bueno, un número de palabras que les di, es una evaluación importante. Yo trataré de ser como muy directo en los comentarios que les haga el domingo, pero por favor, de verdad, les pido, les suplico, les imploro que hagan ya el- el- su, su artículo periodístico y lo que les decía aquella vez, ¿no? En clase, o sea, lo más importante es que ustedes hayan entendido el sentido o en este caso el objetivo de la teoría de la historia, ¿no? Que es analizar el contexto, el tiempo, el sujeto histórico, la metodología, que comparen esta idea de la historia oficial con a lo mejor otras cosas que hemos visto en clase, que ustedes han leído, que han implementado, es decir, quiero que pongan en práctica lo que de manera muy general y yo diría que hasta ya en exceso se dice que es el pensamiento crítico. Más que un pensamiento crítico, lo único que les pido es eso, que tengan la habilidad crítica de
poner en tela de juicio un discurso histórico, ¿no? Una narrativa. Es todo. O sea, tampoco es tan difícil. No quiero que me hagan una tesis sobre algún tema, tampoco quiero que me hablen de una teoría, tampoco quiero que me marquen, que me elaboren todo un marco teórico de algo, de algún tema. No, no, no. O sea, quiero que me muestren en este trabajo que aprendieron algo de la clase y lo pusieron en práctica al analizar un relato, bueno, un discurso, sobre todo un discurso histórico desde la parte oficialista, ¿no? O sea, es lo que yo les mencionaba y les reitero una y otra vez. ¿Cómo o desde qué autores, conceptos puedo analizar esta historia oficial que muchas veces se enuncia desde la que se anuncia desde el balco presidencial, ¿no? O sea, balco presidencial es una metáfora, ¿no? Que de pronto hay gente que dice, no, es que no vamos a criticar al presidente. No, 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 no es una crítica al sujeto, eso es una falacia ad hominem. No, no, no estamos criticando al sujeto. Ya he dicho abiertamente, a mí me cae muy bien Andrés Manuel López Obrador, soy del partido, me gusta, voto por ellos, lo digo abiertamente y en público. No, no, no es una cuestión política ni es una cuestión de filiaciones ideológicas. Por favor, en eso separémoslo abiertamente, ¿no? Y además estoy muy contento de que la doctora llegó y va a gobernar 6 años, esperemos todo salga bien, ¿no? Eh, pero se trata de una cuestión de habilidad crítica o en este caso de una posibilidad, ¿no? De introducirme a los textos históricos, pero con un bagaje, ¿no? Un bagaje conceptual distinto. ¿A qué voy, no? Regularmente cuando uno lee historia, te metes y lees la historia monográfica, diría el buen maestro Misael, ¿no? Lees la historia monográfica. En 1915, 1916 sucedió esto, en 1917 sucedió aquello, ¿no? Pero ya cuando te vas adentrando, te preguntas, bueno, ¿por qué esta cronología, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué una cronología que solo tenga como base la guerra, ¿no? O sea, ¿por qué una cronología donde la guerra sea el centro o el epicentro del discurso, ¿no? Esa es la habilidad crítica, ¿no? ¿Por qué no hablar de las personas? ¿Por qué hablar de las armas, ¿no? ¿Por qué atribuir la superioridad, entre comillas? Bueno, para empezar, ¿por qué atribuir una idea de superioridad? ¿No? ¿Superior en qué sentido? Ah, en el sentido militar. ¿De quién? De los españoles. ¿Quién dice? ¿No? ¿Dónde dice que eso es superioridad? ¿No? O sea, que eso puede gobernar, que eso puede hacer caer a 18 o 13 o 10 millones de personas. Es decir, es donde uno empieza a cuestionarse, ¿no? Es ahí donde ustedes también juntan filosofía e historia, ¿no? ¿Cómo empiezo a cuestionar? Ahora, aquí es más leve, tampoco vamos a poner a cuestionarlo todo, eso es en filosofía de la historia el próximo semestre y lo van a seguir viendo, ¿no? Pero ahorita es leve, ahorita es en conceptos, ¿no? ¿Por qué usa esta cronología? ¿Por qué usa el término traidor o traición? ¿Por qué usa el término héroe? ¿Por qué usa estos ejemplos específicamente? ¿Por qué reduce la conquista de América o la conquista ¿por qué reduce la conquista de la isla de Tenochtitlán y Tlatelolco a una idea de conquista generalizada en todo lo que en un futuro nombrarán Nueva España? O sea, ¿por qué? Y ustedes ya van dando un poco de respuesta, ¿no? A lo mejor no respondes literal, pero sí vas diciendo por qué la pregunta es importante. Sí me explico un poco lo que hacía O'Gorman, ¿no? O sea, claro, O'Gorman lo hace para demostrar una tesis completa de la historia, dentro del historicismo, pero ustedes solamente tienen que recoger tres cositas, ¿no? Es decir, lo pongo en duda y doy una respuesta contundente desde mi análisis. Es todo. O sea, no más, no más, por favor, ¿de acuerdo? Sí, pero no se nos hagan bolas en ese sentido, ¿sí? Bueno, eh, yo espero que de alguna manera pues vayan pensando y vayan construyendo su artículo periodístico, ¿no? Es importante. Bueno. Espero que se animen. Esto ya es parte, ¿no? Yo creo que los historiadores hacemos poco análisis de la realidad que nos observa y de la que nosotros observamos, ¿no? Como en esta dialéctica, ¿no?
o sea, dialéctica de diálogo, ¿no? El diálogo que establecemos entre lo que nosotros creemos que es correcto, lo que la gente cree que es correcto, y lo que terminamos observando de las prácticas y lo que nosotros creemos que es una buena práctica, y quién sabe si lo sea, en fin, es una cuestión ahí medio dialéctica, pero la verdad es que, ahorita voy al tema de Ginsburg, la verdad es que es una opinión personal. A los historiadores sí nos hace falta hablar un poquito más de lo que sucede hoy en día, pero no solo desde la historia, sino también desde lo que nosotros creemos que es correcto, ¿no? O sea, porque regularmente un historiador justifica o lo trata de justificar todo hablando histórica, o sea, desde episodios históricos, metáforas históricas, ¿no? Cosas que ya están como muy, que tienen como muchos vicios, ¿no? O sea, está Lorenzo Meyer, ¿no? O sea, Lorenzo Meyer todo el tiempo saca a colación la historia colonial, todo el tiempo. O sea, habla de política y mete lo de la historia colonial. Habla de no sé qué y mete la historia colonial. Y además se vuelve un todólogo. Yo no quiero que eso suceda con ustedes y el ejemplo del periódico, ¿no? O lo que están haciendo el periódico. Quiero que más bien se atrevan a analizar una pequeña porción de los discursos actuales con lo que aprenden en historia. Es eso, o sea, no es comparar, es hacer una crítica desde mi bagaje conceptual, desde mi marco conceptual, a un discurso presente político o político presente que habla de historia, ¿no? Porque además, o sea, partamos del principio de que nadie es dueño de la historia, ¿no? Es la capacidad maravillosa de imaginar el pasado, diría algunos personajes como Heidegger, pues es parte de eso, es una acción ontológica, ¿no? Eh, pero no me refiero a eso, lo que me refiero es que, o sea, nadie es dueño de la historia, pero sí hay discursos históricos que se han ido imponiendo, o sea, eso tampoco podemos negarlo, ¿no? Porque asumimos que todos descendemos de los mexicas, no, bueno, eso es una cosa muy, muy rara, muy extraña, ¿no? O sea, de pronto uno analiza y dice, de Mexica tenemos como 3% o 1,2%, o sea, tenemos más de otras culturas maravillosas que supieron adaptarse y supieron negociar su existencia o su coexistencia con la explotación y la extracción colonial, ¿no? O sea, los otomí, los tlaxcaltecas, los huejotzingas, ¿no? Los propios mexicas cuando se convierten en conquistadores, porque hay una cosa que no les he comentado y les dije en algún momento del principio del semestre, pero espero en historiografía 3 los que lleguen allí, espero que sean todos, ya no se den de baja, no se animen, no se enamoren de la filosofía y de la historia, que es muy bonita. Este, en historiografía 3 que es historiografía de México, y espero que la jefa Juliana me asigne esa asignatura, bueno, lo deseo y lo pienso que sí va a ser. Eh, Ahí justo voy a analizar con los estudiantes esta otra memoria, ¿no? O sea, las otras memorias que también son próximas a nosotros. ¿Y a qué voy? O sea, hay toda una historiografía sobre las conquistas de la Nueva España. ¿Y saben quiénes se convirtieron en conquistadores? O sea, en qué momento se empiezan a formar las compañías de conquista y empiezan a obtener privilegios? Los mexicas. O sea, los propios mexicas, después de la caída de Tenochtitlán y después de Tlatelolco, empiezan una serie de negociaciones político-militares, ¿no? Los sobrevivientes. Y se vuelven aliados militares de los propios españoles, que además, cuando yo digo español, nos referimos o pensamos que estamos hablando de España, pero en realidad no. También los españoles eran un conglomerado de pueblos diferentes que ni siquiera hablaban el mismo lenguaje. Los vascos, los castellanos, los gallegos, los sevillanos, los granaditas. O sea, toda la gente que vive en España en realidad pertenece a muchos pueblos diferentes y que son completamente diferentes. El norte muy asociado con la Europa occidental y el sur muy asociado con la colonización árabe. Entonces, o sea, también cuando decimos España, tenemos que pensar en personajes que formaban parte de un conglomerado cultural o de un crisol cultural muy amplio y que lo que los unificaba no era ni la lengua, no era ni la cultura, no era a lo mejor la creencia, y eso entre comillas, porque existía como mucho paganismo, mucho ocultismo, muchas creencias ahí sincréticas, no. Lo que los unía realmente era un contrato de conquista. Y así fue como muchos mexicas fueron a conquistar el norte, muy agresivos, ¿no? O sea, y se tienen evidencias documentales, no una, muchísimas, de que las conquistas
ya con los aliados mesoamericanos, bueno, ya no mesoamericanos, ahora aliados indígenas coloniales, ¿no? Porque mágicamente pasaron agua, se convirtieron de mesoamericanos a coloniales, es algo que la historiografía ahí debe explicar bien, y no lo ha explicado. Y y entonces se pone, no, o sea, ambos empiezan una serie de conquistas sumamente violentas. O sea, las conquistas del norte, de que le llamaban la región chichimeca, fueron brutales, ¿no? Brutales. A manos de españoles y muchísimos, la mayoría, indígenas, ¿no? Que se convertían en militares. Y hacia el sur igual, o sea, se habla no se habla, se escribió sobre las conquistas de la región Chontal, de la región que hoy llamamos El Salvador, de Guatemala. O sea, se habla en las crónicas y en algunos códices de conquistas militares ya, vamos a llamar, inter o multiétnicas, ¿no? O interculturales, españoles e indígenas de la región central de lo que hoy es México, brutales, violentísimas, violentísimas, porque además se asume que si bien ya no hacían abiertamente estos sacrificios, ¿no? De, de estos personajes que capturaban, pues obviamente en lo oculto, en las cuevas, ¿no? Pues ellos seguían haciendo sus rituales sangrientos que se supone que los dotaban de poder, ¿no? De poder militar, de poder y fuerza, ¿no? O sea, esa parte no la tenemos que olvidar y eso pasó 80, 100 años después, o sea, durante 80 o 100 años después de la caída de Tenochtitlán, que es en 1521. Entonces, sí tenemos que replantearnos la historia oficialista, con- revisarla, criticarla y plantear como estos episodios y decir, bueno, es posible que retomemos algunas cuestiones de lo que es la memoria. Por eso decía que no hay un monopolio de la historia. Tenemos la posibilidad como de ir reescribiéndola todo el tiempo, ¿no? Es más, diría Edmundo Gorman, incluso hasta inventar cuestiones que son necesarias, ¿no? Por ejemplo, la idea de la multiculturalidad, pues aunque se trajo de la sociología estadounidense entre los 80 y los 90 del siglo XX, o sea, esa idea de la multiculturalidad, la realidad es que nos ha permitido observar que dicha multiculturalidad es un principio de petición, bueno, más bien es un principio de la historia, de la humanidad misma, ¿no? Ya la misma relación entre los pueblos nahuas y los pueblos mixtecos, que además entraron en guerra en el siglo XV, ya hay una multiculturalidad extraordinaria, ¿no? Bueno, una convergencia cultural extraordinaria, ¿no? Y que quedó grabada en códices. En fin, bueno, es un poco lo que les quería decir, ya me extendí, pero sí quería, pues, comentarles, motivarlos a que su, eh, su artículo periodístico, pues, tenga esa, este, esa, esa fuerza, ¿no? Esa capacidad crítica. Bueno, que se observe, ¿no? Que lo podamos ver los maestros, o por lo menos yo. Bien, bueno, vamos a ver a Ginsburg, ¿no? Él es Ginsburg. Hola Ginsburg, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola. Espero que estés bien, ¿no? Ginsburg es italiano, es un personaje, Carlo Ginsburg, es un personaje, es un historiador italiano que de alguna manera pues forma parte de una escuela de interpretación histórica que en México la conocemos como la Escuela de los Anales, ¿no? Tiene otros nombres a lo largo y ancho del mundo, pero en México la conocemos como la Escuela de los Anales, ¿de acuerdo? Esta interpretación tiene digamos, objetivo, su interpretación de la historia, su metodología, tiene por objetivo eh, lograr, ¿no? Una reconstrucción de la mentalidad de alguna época, ¿no? En este sentido, eh, se concentra en la vida y las creencias de las personas del pasado
sobre todo en todas estas posibilidades, ¿no? De pensamiento, de todo lo que observamos, ¿no? Entonces, pero eso proyectado hacia el pasado, ¿no? Bien, su obra más conocida, por supuesto, por el nombre y por el texto, por el texto tan rico en imaginación, se llama o lleva por título El queso y los gusanos, ¿no? Y eso fue publicado por primera vez en 1976 y no tardó mucho en traducirse al español, obviamente publicado allá en España, y llegó a México pronto, más o menos allá a mediados de los ochentas, aunque eh, se le hizo poco caso, ¿no? Esa es una realidad. Los historiadores mexicanos y mexicanas, los historiadoras e historiadores de México, le hicieron poco caso, pero bueno, no es necesario, tampoco se trata de ir a comprar obras nuevas al extranjero y creer que ya siempre son lo non plus ultra, o sea, lo que está de moda, ¿no? No, sino que me refiero a que la propuesta sí es innovadora, o sea, en ese sentido es importante considerarla, ¿no? O sea, Carlo Ginzburg junto con Giovanni Levi y otros historiadores de la Escuela de los Anales franceses, eh, pues sí van a dar un paso adelante en cuanto a la reconstrucción de la imaginación medieval, ¿no? Eh, y eso me parece fundamental pues para echar a volar las posibilidades de la imaginación en México, bueno, de la historia, de la historiografía mexicana, ¿no? Eso es como lo que les quería decir. Entonces, eh, y bueno, él de alguna manera estudia a partir de un archivo, ya les había mencionado eso en clase, estudia un archivo de la Inquisición, donde cuestionan, torturan un campesino que de alguna manera pues tiene como estas visiones, ¿no? Tiene como estas maneras de pensar el mundo de una forma distinta a la iglesia y a todas pues creencias o en este caso controles de la iglesia sobre ello, ¿no? Entonces ese es Carlo Ginzburg y su texto sobre todo se va a concentrar por ahí del siglo XVII, si no me recuerdo, 16, 17, que es 16, creo que es el Renacimiento, en el norte de Italia, ¿no? Pensar que Italia pues, tuvo un movimiento cultural llamado Renacimiento muy fuerte, con mucha influencia en toda Europa principalmente, y pues bueno, destacan renacentistas extraordinarios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, etcétera. Y en la cuestión escrita también surgen innovaciones. No me acuerdo de obra, Boccaccio. Bueno, hay varias obras literarias muy importantes en este periodo. El de Cameron. El de Cameron es una obra innovadora. Y este echar a andar la imaginación, pues que va de la mano con estas libertades que se empieza a dar la gente eh, un poco más laica, ¿no? O con pensamiento más laico. Bien, pues ese es Ginsburg. Hola, hola Ginsburg. Vamos a explicar un poco tu obra y espero que no te aburras con nosotros porque está muy, muy padre tu libro. Bien, bueno, el argumento central del libro es Menocho, es el personaje, es juzgado y ejecutado por la Inquisición y obviamente durante toda esta, pues juicio es que se hace la reconstrucción a partir de pues, todos los registros que quedaron, ¿no? Obviamente son registros elaborados por escribanos católicos, la mayoría, ¿no? Seguramente hubo algunos cambios, se pusieron algunas exageraciones, se borraron otras cosas. En fin, cuando uno escribe o cuando una persona escribe en un juicio, pues siempre va a haber sesgos. Es normal, somos humanos, ¿no? Entonces, la humanidad misma todo el tiempo en su comunicación genera sesgos, ¿no? Y el título tiene como base la metáfora del cosmos como un queso, ¿no? Y eso es lo que siempre ha atrapado la parte o lo que ha atrapado al público de historiadores, ¿no? O sea, como que el cosmos es un queso, ¿no? Bueno, las principales ideas que nosotros podemos observar en su obra, pues es esta parte de la cosmología y las creencias populares del final de la Edad Media, ¿no? O sea,
Regularmente afirmamos que la gente tenía en mente pues solo lo que veía en la Iglesia Católica, la Biblia, ¿no? Todos estos pues cuestiones de creencias, ¿no? Y al final nos damos cuenta que pues que no, que la gente seguía teniendo sus propias creencias, su propia idea del cosmos y a lo mejor lo que hacían era como una mezcla de todo esto, ¿no? Y justo lo que dice, ¿no? Dice, hay una combinación del pensamiento popular, que es el que pertenece a Menaccio, y literario, ¿no? O sea, la gente que empezó a leer y a escribir, pues se va a encontrar con un universo y una imaginación completamente distinta, ¿no? Y en este sentido, pues es que tenemos que reconocer que Ginsburg abre esa puerta, ¿no? Y la mezcla de doctrinas heréticas, creencias campesinas y textos escritos, ¿no? Que la iglesia tuviera el control de ciertas creencias institucionalizadas, pues no quiere decir que la gente no siguiera practicando pues estas tradiciones, estas fiestas, estos rituales a escondidas, ¿no? Y que muy ligados a la tierra, a la agricultura, ¿no? A los ciclos agrícolas. Y bueno, obviamente los textos escritos prohibidos pues, siempre han sido no solo una atracción para la gente, sino incluso siempre han tenido un gran público, ¿no? Bueno, también hace una crítica fuerte de quién era la Inquisición y cómo era el control social, o por lo menos lo que él coloca como control social. Y ahí nos encontramos justo que la Inquisición de alguna manera era esta fuerza o esta institución a través del cual se intentaba controlar las ideas, ¿no? Y eso, pues va a causar dice el, tensión entre cultura y dominio o dominante. En términos de otras metodologías, pues obviamente va a haber un conflicto ideológico, ¿no? Entre, pues, las creencias populares versus las creencias dominantes. No es que haya unas u otras, pero seguramente entre ambas hay una negociación que justo Ginsburg alcanza a ver, que es como el sincretismo entre venderte la idea de que sí creo en Dios y en la Biblia, pero muy arraigado a partir de 1000 años que tiene mi familia sembrando papa o sembrando cebollas, pues es nuestra idea del cosmos como un queso, ¿no? Bueno, y justo cuando él hace como una aproximación, porque el sujeto de su historia es justo un individuo, o más bien lo que se describe del pensamiento de un individuo, porque acuérdense que esto lo saca él de un archivo de la Inquisición. Entonces, sus fuentes, pues, son estos registros del juicio, ¿no? Y bueno, este acercamiento que hace a las creencias del personaje, ¿no? Es a lo que vamos a llamar microhistoria, esta posibilidad de acercarnos a la mente del otro a partir de una metodología que implica, pues, analizar los archivos, compararlos, una metodología de interpretación, una hermenéutica, no solo de los archivos, sino de los libros que me permiten como construir el contexto, ¿no? Entonces, esa posibilidad, ¿no? De hacer como todo ese rastreo y que al final te permiten acercarte a la mente, ¿no? A la mente del sujeto, eso es lo que vamos a llamar microhistoria. Aquí hay un debate muy fuerte en México que dicen que Luis González y González en su libro Pueblo en Vilo, pues es como la primer microhistoria en México, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que Pueblo en Vilo, los que ya hemos tenido la oportunidad de consultarlo, pues es más bien como una biografía, o sea, es más bien como algo personal, como una crónica biográfica con algunos es con alguna interpretación ahí más o menos académica dentro de la influencia del historicismo. Pero no, o sea, no tiene nada que ver con la microhistoria de Ginsburg, porque Ginsburg sí da los pasos para que tú te puedas acercar no a la biografía de una persona, sino a su mentalidad, a sus creencias. Esa es la diferencia, ¿no? Y bueno, su estudio es detallado, ¿no? En la parte individual y justo pretende como avanzar, ir percibiendo todos estos objetos o todas estas creencias que él va soltando o que el registro, el escribano va registrando, ¿no? O sea, es como si Ginsburg lograra meterse a la vida del escribano y lograra ver a través de su texto al acusado, ¿no? Un poco por ahí si usamos la imaginación. Y bueno, la iluminación de la cultura y la sociedad renacentista, ¿no? O sea, de alguna manera él también apela a que el renacimiento
pues no solo es una, no solo es un giro para mí, es una mirada que gira a observar las culturas clásicas. Él aquí lo que defiende es que justo es un momento en el que el control eclesiástico se endurece porque hay un resurgimiento de las creencias heréticas, hay un resurgimiento de las creencias paganas, o se fortalecen a partir de qué, pues de la circulación de textos, de copias, a partir de la circulación de libros, ¿no? Y que muchos de los campesinos que se ha dado por generalizar como ignorantes, como sujetos meramente rebeldes, en la historia de Marx, por ejemplo, ¿no? Se asume que todos pensaban rebelarse contra el señor feudal. Dice, no, la realidad es que la sociedad renacentista, si es que podemos llamarle renacentista solo por el nombre, porque en realidad no toda la sociedad era renacentista, empieza a tener este acceso al alfabetismo. Y el alfabetismo o las capacidades de lectoescritura justo van convirtiendo a las personas en creyentes con una imaginación muy, muy amplia, muy rica. Y justo el personaje, Mecacho, Menoxio, o Menocho, Menoxio, pues es esta parte es la que más, digamos, como rescatamos de él, ¿no? Ahora, en cuanto a la teoría de la historia, ¿qué nos interesa analizar? Pues obviamente su lugar dentro de la historiografía, que es el de la microhistoria, ¿no? ¿En dónde entra? Pues entra justo en la Escuela de los Anales del siglo XX para pues ir adentrándonos a nuevos enfoques, dice, a nuevas tareas de reconstrucción histórica. Dice, el enfoque microhistórico revela complejidades de la época, ¿no? Estas tensiones entre las creencias institucionalizadas y las creencias populares, ¿no? Que no solo, o sea, que las creencias populares no necesitan toda la escritura que sí necesita la institucional, porque las creencias populares se alimentan más de la historia oral, y la historia oral, pues tampoco tiene un control tan estricto, ¿no? Y vamos, a la gente algo se puede rescatar de los mitos y las leyendas y es un poco de verdad, ¿no? Un poco de lo que podemos decir que sobrevive, ¿no? En la actitud de la gente o de las personas. Y en este sentido, justo, dice el pensamiento de Mecaccio, es un desafío a la visión tradicional de la historia, ¿no? O sea, en este sentido es como movernos, es lo que me encanta de Ginsburg. O sea, no nos podemos mover todo el tiempo en una historia lineal, teleológica, kantiana ilustrada o herderiana ilustrada, donde parece que toda la humanidad avanza al mismo tiempo para mejorar naturalmente, o diría Hegel, dentro del espíritu de la nación natural, ¿no? Perdón, a la mejora constante de la civilización. Y todo lo que va en camino, pues se le puede acusar de barbarie salvaje, ¿no? Porque parece que no ha logrado avanzar en esa línea. Bueno, la realidad es que él mueve y dice, no, a ver, es que no tiene que ser una historia lineal. ¿Qué tal si nosotros estamos pensando desde acá que todos avanzan en una historia lineal, pero ellos han dejado de pensar en una historia lineal, nunca han pensado en una historia lineal. Es más, piensan en historias completamente absurdas para nosotros, como el cosmos en forma de queso y los gusanos, como estos que atraviesan tiempo-espacio. O sea, y lo demuestran, ¿no? Entonces, sí es un desafío a a la historia tradicional el texto, ¿no? Bueno, obviamente el usa o su estudio implica el uso de registros de juicios para destacar interacciones individuales, estructuras de poder, ¿no? O sea, cómo la institucionalización de las creencias también está jerarquizada, ¿no? O sea, hasta arriba hay alguien que ordena que sí, que no se puede creer y que sí, que no puede practicar la gente, ¿no? Igual del otro lado, o sea, dentro de de la estructura popular, porque aquí en vez de usar pueblo, la palabra pueblo, usamos la palabra de popular, todo lo que entra en popular, ¿no? O sea, puede ser pueblo, puede ser pastores, perdón, chicos, puede ser gente externa, ¿no? Pero todo lo que entra en esa creencia de lo popular, pues es justamente a lo que él se refiere con individuo estructura, ¿no? Ahora, ¿quién coloca las estructuras de lo popular? Pues es que ahí es donde participan todos de manera consciente e inconsciente. En cambio, en la institucionalizal, no. En la institucional, en las estructuras de poder institucionalizado, el Estado, la iglesia, ¿no? Sí se observa
una estructura más consciente, más racional, pero además con una intencionalidad, ¿no? Entonces, ahí es una tensión maravillosa que rescata Ginsburg, ¿no? Y bueno, finalmente la historia, en estas historias personales como fuentes invaluables para los procesos históricos, pues también nos hace desgranar, o sea, quitar los granitos de esa gran historia universalista o nacionalista, o ambas, ¿no? Y que nos dice que México se mueve para un lado, ¿no? Entonces ahí creemos que todo el país se asume como que piensa igual y va hacia un lado, ¿no? Y es lo que dices, no, porque si tú vas separando, vas desgranando, vas quitando los granitos de la gran mazorca, pues te vas a dar cuenta que no, o sea, que la gente ni siquiera está pensando en México, que a lo mejor la gente tiene intereses personales y su idea de la nación ni siquiera se acerca a lo que nosotros decimos México, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y este es el desafío que lanza Ginsburg. O sea, ¿por qué no podemos pensar diferente a la oficialidad? ¿No? Estos países, o esta complejidad o esta unidad que nosotros de alguna manera escribimos en la historia todo el tiempo, ¿no? El país, la nación se independiza en 1810. Cuando uno analiza los casos personales o individuales, te das cuenta que pues no, no todos querían la independencia y que no todos luchaban por una cuestión política o un ideal político, ¿no? Pues, también había ladrones, también había saqueadores, también había violadores que se van sumando al proyecto pues para sacar fruto del caos y del desorden, ¿no? Y de la ausencia de autoridad. O sea, vamos, no idealicemos esa parte, ¿no? O sea, no la idealicemos. eh, pues porque no se vale, ¿no? De alguna manera hay que ser coherentes con esto que trabajamos, ¿no? Un segundo. Permítanme, es que, ¿saben qué? Que como un poco- Ya, es que luego de pronto me llegan correos de urge esto, urge aquello, no sé qué, o mensajes de WhatsApp, uy, ¿no? Y tiene que uno contestar ahí para decirles, estoy grabando. No, ya, a ver. Estamos en Ginsburg, perfecto. Es que me pareció que de pronto como que no estaba proyectando bien el mapa, ¿verdad? Pero creo que ya está proyectando bien. Sí, ¿verdad? A ver, déjame ver. A ver, órale. A ver, creo que ahí, a ver, creo que ahí, a ver, ahí está. Miren, es que como que está mejor así, ¿no? Bien, entonces les decía que eso es lo que Ginsburg de alguna manera, pues promueve, ¿no? Y luego finalmente viene esta parte de la relación entre cultura popular y alta cultura, ¿no? O sea, tiene esta doble posibilidad, ¿no? Primero, dice, hay una permeabilidad de fronteras entre culturas. Esa es una palabra que sé y les comento, no le gustan muchos colegas nuestros, pero es una buena analogía porque lo que permea no necesariamente humedece, perdón, no necesariamente inunda, pero se va colando por alguna razón. O sea, si uno de pronto, ¿no? Cuando llueve y tienes tu casa maravillosa, espero que todos tengan una casa y un techo maravilloso, ¿no? Y de pronto observas y se empieza a generar humedad. Y la pregunta que dices, ¿por dónde? Si tengo todo cerrado, si justo generé una estructura impermeable. ¿Qué quiere decir? Que logré cerrarle paso entre la cultura alta y la cultura baja, logré cerrar esa frontera y empieza a permear, se empieza a humedecer. ¿Por dónde está pasando esto? Eso es justo lo maravilloso de Ginsburg. O sea, el uso de la palabra permeabilidad de fronteras entre culturas es justo eso, que hay acciones, prácticas y tradiciones que permiten esa permeabilidad. A lo mejor la frontera está bien trazada entre las altas culturas o las culturas privilegiadas del Renacimiento y las bajas culturas o las culturas populares. Pero ¿qué crees? Que quien te hace la limpieza influye en tu pensamiento. Pero ¿qué crees? Que quien levanta la basura, quien levanta la mierda del caballo, quien limpia el caballo, quien te lustra los zapatos, quien te plancha, o en este caso arregla la ropa, o sea, y entonces ya empiezas a entender que esa permeabilidad puede ser un indicio de humedad pequeño o puede ser una gotera enorme.
Eso me gusta de la palabra permeabilidad, pero no la usan mucho los historiadores, se los comento. En general, la gente no le gusta la palabra permeabilidad, pero a mí esta analogía me fascina, ¿no? O sea, las creencias permean a las personas de una manera u otra, ¿no? O sea, de una manera física u otra, a lo mejor inconsciente, ¿no? A lo mejor de imitación, ¿no? Y bueno, y hay una síntesis de ideas diversas por Menoxio o Menocho, que cuestiona las divisiones culturales, ¿no? O sea, claro, o sea, aquí Ginsburg va mucho más allá de una mera reconstrucción histórica del Renacimiento a través de un personaje, o sea, va mucho más allá. Propone que más que observar una división de clases en sentidos de una estructura socioeconómica, hay una división pero cultural, que no, vamos, que está influenciada o que tiene cierta relación con la parte socioeconómica, pero prevalece en la parte cultural o los valores culturales que comparten, ¿no? Entonces, o sea, se puede ser rico y compartir la cultura popular, vamos, en México. Creo que es el caso de muchísimas personas, ¿no? Y, y al revés, ¿no? O sea, puede haber alguien que esté educado en las culturas altas, pero no tenga ni un solo centavo, que fue el caso de miles de nobles a lo largo de la Edad Media, ¿no? En fin, o sea, me parece fantástica esta propuesta de Ginsburg y muy rescatable, ¿no? O sea, muy loable. Y bueno, en la interpretación y contextualización, pues bueno, es importante, dice la importancia de contextualizar ideas y creencias, pues es también, o sea, de pronto no es que agarró la idea del queso y los gusanos y dijo, el queso es un cosmos, entonces, no, o sea, lo que les decía hace rato, pensamiento, la habilidad crítica me permite hacer una construcción, me permite primero analizar todas las obras que hay en torno al Renacimiento, cercano al personaje, pues para darme una idea, pero también para darme una idea y además contextualizar las creencias del propio personaje, ¿no? Sus ideas, ¿no? ¿De dónde sacó esta parte? Si hay una relación con el paganismo del siglo XV o XVI o medieval, con la idea del queso, ¿no? El cosmos como queso, ¿no? Y bueno, la comprensión dentro de tensiones religiosas y culturales del Renacimiento. Como ya decimos, había una policía de las creencias y había una policía de los actos, ¿no? Si tú te equivocabas en la cuestión de los actos sociales, pues te juzgaba el rey o la justicia del rey. Pero si te equivocabas en la parte de las creencias, pues te juzgaba la iglesia, literalmente. Entonces tenías como que cuidarte por ambas partes, ¿no? Eso podríamos pensar. Sin embargo, el personaje nos permite ver que era mucho más holgado en la cuestión, o sea, no era una vigilancia absoluta. De hecho, justo Menaxio muestra que esta parte tan holgada de los controles culturales, de creencias y de los actos, pues fue lo que permitió que muchas creencias pervivieran, ¿no? Y se fueran permeando a lo largo de la historia o a lo largo del tiempo, ¿no? Justo. Bueno, es un poco sobre la teoría de la historia y que también tenemos que analizar las temporalidades. Por ejemplo, esta parte me encanta. O sea, hay un planteamiento de nuestra historia lineal y hay un planteamiento de una historia cíclica dentro del personaje, ¿no? Dice Menocchio, combina elementos cíclicos y lineales en su visión. O sea, las cosas pasan, trascienden, pero también son reiterativas, también son de alguna manera repetitivas, ¿no? Dice la temporalidad individual y colectiva, ¿no? Dice la experiencia temporal de Menocchio, entrelazada con historia colectiva y los eventos personales inscritos en temporalidades más amplias, ¿no? Es decir, de alguna manera Menocchio siente que se mueve en torno a un cosmos que puede serlo todo y al mismo tiempo al que pertenece como muy pequeño, muy breve, y eso mismo lo comparte con una colectividad, ¿no? Y esta colectividad, pues, va relacionando a como, o sea, a como literalmente Dios les da a entender, pues toda la historicidad de la Biblia y de lo que les relatan los controladores de la religión, o sea, los sacerdotes y los curas y los misioneros, lo van relacionando con sus creencias propias, ¿no? Y entonces hacen esta mezcla maravillosa que Menocho va a llamar queso y los gusanos, bueno, o sea, su creencia del queso y los gusanos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues de las temporalidades, quiero que ustedes justo rescaten esta parte, ¿no? No hay como una sola forma de entender la historia,
pero sí, vamos, la parte lineal o linealidad y circular, pues cabe en una mente tan chiflada como la de Menacho, ¿no? No tan chiflada, pero sí un poco tan extrovertida, ¿no? Y bueno, finalmente los eventos personales inscritos en las temporales más amplias, ¿no? Es decir, o sea, no presenta a Menocho con una crónica biográfica, ¿no? De pronto nos hablan de Hernán Cortés o de Díaz del Castillo y todo el tiempo es Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo, el Castillo, el Castillo, el Castillo, todo tiene que ver con los españoles. Pocas veces vemos un esfuerzo del historiador o de la historiadora para explicar que el personaje no solo pertenece a una temporalidad, sino que además esa temporalidad lo determina, ¿no? Pocas veces nos vamos a ver, ¿no? Sin caer en tantas generalidades. Y bueno, finalmente el tiempo de la Inquisición es algo fantástico porque justo en el análisis de Ginsburg dice el ritmo del juicio impone temporalidad específica, o sea, justo lo que él hace, o sea, lo que él observa de la Inquisición es que su idea lineal pues, total y absolutamente teológica, ¿no? Cristo, la humanidad, fin del mundo, ¿no? Entonces, o sea, no hay duda de la institucionalización, pero hasta de la idea de tiempo, ¿no? Y la influencia de la temporalidad judicial en la narrativa de la vida menor, o sea, cómo va y viene, ¿no? De pronto menciona algunas cosas, regresa, va, viene, y ese nivel de poder imaginar las temporalidades de Menocho, la temporalidad de que pertenece al Renacimiento, o sea, son como metaniveles, ¿no? Menocho, que pertenece al Menocho que va y viene en su idea de tiempo, ¿no? Cíclico temporal, y que se acuerda de que va, y luego la narrativa o la temporalidad narrativa del juicio y luego la, el imaginarnos que todo eso está pasando sucede en el Renacimiento y luego ubicar el Renacimiento dentro de nuestro idea lineal del tiempo, nuestra idea del tiempo pasado presente y luego rescatar, ¿no? Otro, ya el nivel, perdón, sería entender que pertenecemos a este tiempo y que el renacimiento en realidad no es un tiempo hacia atrás o atrás o digamos que quedó allí en el momento, sino que es una cuestión presente que podemos reescribir, reinventar. O sea, sí, es como un metanivel, o sea, un súper metanivel. Pues todo eso, chicos, lo vamos a ver en filosofía de la historia el siguiente semestre, pero es parte de lo que tienen que ir pensando que hace el historiador, ¿no? O sea, por lo menos tener la posibilidad de cuestionar las temporalidades de nuestra propia imaginación y conciencia, ¿no? Bueno, ya me cansé. Y cómo dialogamos con los personajes y la historia, ¿no? Es un poco hermenéutica. Bueno, y viene la interpretación final, ¿no? Y ya con esto estamos cerrando. Justo la obra pues abre camino para retomar, revisar todo lo que sabemos sobre el Renacimiento y estudiar el Renacimiento desde la parte popular. O sea, es que también eso es una demanda que hace Ginsburg, ¿no? Parece que el Renacimiento se reduce a los artistas, a los privilegiados, a los reinos, al Estado monárquico, a todas estas institucionalizaciones religiosas, católicas, al papado, ¿no? O sea, y todo lo que tiene que ver con todos sus trabajos, su labor. Y se nos ha olvidado que la mayoría de las personas pues, era gente del pueblo, era gente popular, con creencias populares. Y justo Gilmour rescata esa parte, ¿no? Y dice, a ver, vamos a ver Renacimiento, pero desde la parte popular, y bueno, nos encontramos una cosa fantástica que es justo Menocho, que son los gusanos, ¿no? Bien. Y luego bien dice la contribución al desarrollo de la microhistoria y teoría de la historia, ¿no? O sea, cómo la microhistoria de alguna manera nos invita a romper con algunas escuelas historiográficas, sobre todo esta parte del marxismo, y nos invita más que hablar como de luchas de clase, tensiones culturales, ¿no? Que no necesariamente se conflictúan de manera física o violenta, sino que más bien algunas permean y otras terminan por generar un conflicto mayor o un conflicto judicial, como es el caso de Menocho, ¿no? O sea, la tensión entre la creencia popular y la creencia institucionalizada, privilegiada o que somete, ¿no? Que sería la católica, pues en ese choque, en ese encuentro, pues sale perdiendo Menocho, ¿no? Que pues es juzgado, ¿no? Entonces, esa parte, esa tensión tiene un puerto, ¿no? Llega a un puerto, pero no necesariamente, como decía hace rato, las tensiones también van generando estas
estos espacios de permeabilidad, ¿no? Y bueno, viene al final la reflexión sobre la historia personal, la comprensión del proceso histórico amplio, ¿no? Es decir, Ginsburg magistralmente no pierde de vista que su personaje como individuo pues tiene una cierta de creencias, valores, pero al mismo tiempo pertenece a una colectividad, tanto en el ámbito popular como en el ámbito del control, ¿no? O sea, el hecho de que haya sido juzgado es porque pertenece a una colectividad, ¿no? Entonces, sí es importante ir marcando esa línea, ¿no? Ese horizonte en el que nos movemos para hablar de un personaje, o sea, tratar de reconstruir lo más que podamos alrededor de ese personaje para que sus ideas pues vayan, digamos, vayan coincidiendo con lo que nosotros investigamos. O sea, el queso y los gusanos no es una invención, digamos, que el personaje hace porque viaja a Medio Oriente o porque su mitad sea árabe y la otra mitad sea musulmana, no sé, o sea, no es eso, o sea, sí lo contextualiza en un momento del Renacimiento, Italia, el norte de Italia, pensamiento occidental, el surgimiento o el fortalecimiento de las lenguas romances, ya la, la decadencia de la Europa feudal y justo, ¿no? El renacimiento, el surgimiento de una nueva cultura con base en valores más clásicos, más de la antigüedad, y poniendo en juicio o en tela de juicio todo lo que la Inquisición se voltea a ver como pagano, ¿no? Entonces, también explica eso, ¿no? ¿Por qué la iglesia genera más tensión en este momento? Pues porque el resurgimiento de las ideas o el fortalecimiento de las ideas paganas empieza en este periodo, o no empieza más bien, ya cobra fuerza en este periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me parece que el libro sí explica las tensiones culturales y es ahí donde quiero que pongan atención, ¿no? Y bueno, finalmente la importancia de considerar la temporalidad en el análisis histórico son como estos metaniveles que les mencionaba, ¿no? O sea, cómo podemos ir imaginando, cómo podemos ir pensando lo que los personajes nos van dando en la obra, ¿no? Y bueno, pues esta es la explicación completa del queso y los gusanos, ¿no? Preparé un mapita, espero que les guste, que lo aprovechen, que de alguna manera pues tengan la posibilidad de implementarlo en su artículo periodístico. Y pues bueno, no desistan en el trabajo, acuérdense que más allá de todo, la constancia pues siempre brinda premios, ¿no? El ser constante siempre te va a dar alguna, o sea, el ser constante te va a convertir en alguien consecuente de manera positiva, ¿no? O sea, ¿no? En esta constancia de estar, presentar, hacer tareas, evaluarme, cumplir, ¿no? Con todo lo que debo como estudiante, etcétera, pues sí va a ir de alguna manera dándoles buenos frutos, ¿de acuerdo? Pues bueno, en términos generales ese fue Ginsburg, les recomiendo terminar el libro, es muy bueno, se lo subí en PDF, pero ustedes lo pueden conseguir gratuito en EPUB y en otros formatos en Internet. Es un libro muy leído, es parte de la historiografía universal, nos permite dialogar en otros niveles, temporalidades, cuestionarnos como si todo es lucha de clases, pues claro que no, hay tensiones culturales que nos explican otros procesos y a otros personajes, etcétera, ¿no? Entonces, es una invitación pues también para ir rompiendo ya los discursos oficialistas, ¿no? En el Renacimiento todo se reduce a lo que hizo Miguel Ángel y Da Vinci. Pues no, incluso no era necesaria esa obra, ¿no? Hay gente que nunca en su vida ha visto la obra o la vio y de alguna manera pues vivió el Renacimiento, ¿no? Entonces sí me parece fundamental que ustedes vayan entendiendo eso, ¿de acuerdo? Pues bueno, les agradezco mucho. Esto es parte de todas las videos que les he subido. Me falta subirles un par de videos y ya terminamos. Les voy a subir el de Hayden White, dos partes, porque es un parte del giro lingüístico, me parece muy importante que lo entendamos. Hayden White con la parte de la metahistoria y con eso concluiríamos prácticamente los videos, ¿no? A lo mejor uno que otro video subo para completar los que tengo que hacer, pero de impacto sobre las preguntas clave, pues son estos, ¿no? Se los estaré subiendo el martes, yo nunca más tardar. Pues espero con ansia ¿cómo se dice? Su trabajo. Por favor, háganlo bien, usen ChatGPT, ya les mostré dónde lo pueden usar y pues, con gusto nos vemos el día sábado. Muchas gracias, chicos.